Hola, en el video de hoy vamos a seguir viendo fracciones. Vamos a ver las clases de fracciones, amplificación y simplificación de fracciones, números mixtos y la representación de las fracciones y números mixtos en una recta numérica. Tenemos cuatro tipos de fracciones o cuatro clases de fracciones. Están las fracciones propias, que son aquellas fracciones que representan a un número que es menor a la unidad y se caracterizan porque el numerador, o sea, el número que está arriba, es más pequeñito que el número que está abajo, o sea, el denominador. También tenemos las fracciones unidad, que representan, pues como su nombre lo dice, la unidad completa. Su característica es que el numerador es igual al denominador. Sabemos que cuando dividimos un número por sí mismo nos va a dar igual a 1, y el 1 pues representa a la unidad. En tercer lugar tenemos a las fracciones impropias, que es un número que representa, una fracción que representa un número mayor a la unidad. Característica, su característica es que el numerador es más grande que el denominador, o sea, el número de arriba es más grande que el número de abajo. Y por último tenemos a las fracciones enteras, que significa que el numerador es múltiplo del denominador. Vamos a ver unos ejemplos ahorita más adelante. El primer ejemplo tenemos como, tenemos el ejemplo de fracciones propias. Yo tengo aquí dibujado un círculo que está dividido en cuatro partes y me piden representarlo como una fracción, la parte que está coloreada. Me doy cuenta que ya está escrita. Un cuarto, ¿verdad? Cuento la totalidad de las partes, sé que son cuatro, eso corresponde al denominador, y las partes que están coloreadas corresponden al numerador. Como solo es una parte, coloco el 1 arriba, y como son cuatro partes en total, coloco el 4 abajo. Y dijimos que las propias representan un número que es menor a la unidad. Me doy cuenta que las partes que están coloreadas no son una unidad completa, porque la unidad completa es el círculo, y veo que solo es una parte del círculo. En otras palabras, el número de arriba es menor al número de abajo. Eso es una fracción propia. Siguiente ejemplo, fracciones impropias, que representan a un número que es mayor a la unidad. A mí me están diciendo que represente el número, la fracción 5 medios gráficamente. Yo puedo hacerlo con cualquier figura geométrica. Yo decidí hacerlo con cuadrados. Veo que cada cuadrado está dividido en dos partes. Entonces, cada una de esas partes representa a un medio. Pero me doy cuenta que para llegar a completar 5 medios necesito más de un cuadrado, por lo que representa una fracción impropia. Cada uno de estos pedacitos o estos medios o mitades representan a un medio, les dije, y cuento cuántas mitades tengo pintadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces escribo 5 dividido 2. Como necesite más de un cuadrado para llegar a esa fracción, es una fracción impropia. Necesite dos cuadrados y la mitad de uno para poder dibujar o representar gráficamente esa fracción. Tercer ejemplo de fracciones unidad. Lo representé ahora con un triángulo y veo que me están pidiendo que represente ese triángulo pintado o las partes que están pintadas como una fracción. Veo que la totalidad es 2, lo coloco en el denominador. Y veo también que todas las partes que están pintadas también son 2. Y si yo me pongo a pensar 2 dividido 2, el número de arriba es igual al número de abajo. Si yo divido 2 dentro de 2, me da 1. Y ese 1 corresponde a todo ese triángulo que yo tengo ahí. Por eso es que son fracciones unidad. Abajo tengo representado 2 dividido 2 es igual a 1, que como les dije es la unidad completa. Todo el triángulo o círculo o cuadrado o rectángulo o la figura geométrica que yo haya escogido para mis fracciones. Después tengo un ejemplo de fracciones enteras. A mí me están diciendo que represente el número 8 cuartos. Gráficamente veo que ahora utilicé círculos. Cada círculo está dividido en 4 pedazos. Mi totalidad
es 4, porque cada círculo está dividido en 4 pedazos, no entre 8. Me voy a basar en una sola figura. Así use 10 círculos, solo la totalidad de cada uno de esos círculos es lo que yo voy a considerar como mi denominador. No tengo que sumar todos los totales, solo me voy a referir con una sola figura. Entonces, mi denominador va a ser 4, porque mi círculo está dividido, como dije, en 4 pedazos. Y cuento cuántas partes de esos círculos están pintados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como 8 pedazos son los que están pintados, coloco en el numerador, o sea, en la parte de arriba, el número 8. Pero me doy cuenta que 8 es múltiplo de 4. Si yo divido 8 dentro de 4, me da 2. Y este 2 corresponde a las 2 unidades que tengo o los 2 círculos que yo tengo aquí dibujados. Esto nos va a servir más adelante para entender también los números mixtos. Números mixtos se usan regularmente con las fracciones impropias y están escritos de la siguiente manera. Yo aquí los puse como letras. En el video anterior les dije que yo no me iba a limitar a poner ejemplos, sino que esas letras pueden tomar cualquier valor que yo les dé. En este caso veo que la A es un número que está solito afuera, separado un poco de la fracción, y voy a decir que es la parte entera. Va a ser un número entero. Y B sobre C va a ser una fracción. Sabemos que B representa el numerador y que C representa al denominador. Y todo en conjunto es un número mixto porque tiene ambas partes, una fracción y un número entero. Ahora vamos a ver cómo hacemos para convertir una fracción impropia, como las que vimos en los ejemplos anteriores, a un número mixto. Ejemplo A, me piden que esa fracción impropia yo la pase como un número mixto. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Yo ya lo tengo aquí dibujado. Es el mismo ejemplo que tenía anteriormente. Escogí un cuadrado y lo dividí a la mitad porque mi denominador es 2. Podría haber sido un círculo, un triángulo, eso no importa. Y como el numerador es más grande, voy a necesitar más de un cuadrado para completar las 5 mitades que necesito. Entonces, ¿cómo convierto, solo viendo estas gráficas, cómo convierto esto en un número mixto? Entonces, la parte entera la voy a colocar como la suma de cada unidad que yo tengo representada en mi dibujo. Como así, lo que está pintado totalmente. O en otro caso, que me estén diciendo que representa lo que no está pintado. Pero ahora vamos a trabajar con todo lo que está pintado de rosado. Veo que tengo completo una unidad y 2 unidades. Entonces voy a escribir aquí que 5 medios es igual a 2 unidades, pero no solo 2. 5 medios no es igual a 2. Veo que me falta este último pedazo. Ya no haciendo de cuenta que esto existe porque ya lo coloqué, ¿cómo puedo representar este cuadrado como fracción? Veo que una sola parte está pintada y que el total son 2. Por lo que voy a colocar a la par de mis 2 unidades la fracción 1/2. Y puedo asegurar que estos 5 medios son iguales a 2 con 1/2. Y esa sería mi respuesta. 5 medios es una fracción impropia y si me piden reescribirla como un número mixto, digo que es igual a 2 1/2. Estas dos maneras de escribir el número o esa cantidad son muy diferentes, si se dan cuenta, pero realmente representan el mismo concepto. Ambos, si yo los divido utilizando decimales, me doy cuenta que los dos equivalen a 2.5. Ejemplo B. ¿Qué puedo hacer ahora si el ejemplo que me están dando es muy grande, 27 cuartos, y no quiero dibujar, no me están pidiendo que dibuje? Voy a utilizar otra manera para poder convertir esta fracción impropia a un número mixto sin tener que dibujar. Lo primero que voy a realizar para poder convertir esta fracción impropia a un número mixto es una división. Voy a utilizar los valores que me están dando en mi fracción. Como yo ya les había dicho, pues la fracción es una división, pero que está implícita, no la estamos realizando, en este caso la vamos a realizar. Y primero voy a dividir 27 entre 4, que es lo mismo que tengo aquí, pero escrito de una manera diferente. Yo sé que para poder realizar esta división tengo que multiplicar el 4 por 6 para que me dé 24 y realizar esta resta. 7 menos 4 es 3 y 2 menos 2 es 0.
Dos cosas importantes. La primera, el cociente. El cociente me va a representar todas las unidades que yo tengo disponibles o todos los cuadraditos completos o círculos completos que yo logré dibujar. Si yo lo hago gráficamente, me van a quedar 6 cuadraditos o 6 círculos divididos en 4 pintados completamente. Por lo que voy a colocar el 6 como la parte entera. Pero también hay algo interesante, tengo un residuo. ¿Qué voy a hacer con el residuo? El residuo me va a representar el numerador de la parte fraccionaria de mi número mixto. Como así, lo coloco en la parte de arriba. ¿Y a quién coloco abajo? Siempre al mismo denominador que estaba utilizando desde el principio de mi operación. Y eso sería todo. Yo puedo decir que 6 3/4 es igual a 27 cuartos. Lo puedo operar, como les dije, en una calculadora o lo puedo hacer manualmente utilizando decimales y me voy a dar cuenta que ambos números o ambas escrituras representan el mismo concepto, aunque sean números diferentes los que esté utilizando. Ahorita vemos dos ejemplos de conversión de fracciones impropias a números mixtos, pero ahora ¿cómo hacemos para convertir un número mixto a una fracción impropia? Es lo que vamos a ver a continuación. La operación para convertir un número mixto a una fracción impropia es la siguiente. Yo ya les había dado unos nombres para cada parte o elemento de un número mixto, A, B y C. La fórmula a seguir, por así decirlo, para poder convertir de un número mixto a una fracción impropia es la siguiente. El denominador, que en este caso se llama C, lo voy a multiplicar por la parte entera de mi número mixto, que sería A. Y ese resultado lo voy a sumar con el numerador, que sería B. Y todo eso lo voy a dividir dentro de C. No siempre se va a poder dividir, porque por eso está representado como una fracción. No es que después pueda dar otro valor. Regularmente el resultado que me quede arriba va a seguir siendo mi numerador y la C va a seguir siendo mi denominador. Vamos a ver unos ejemplos. Tengo el número mixto 32 3/4. Voy a ubicar cada uno de estos números con los nombres que yo les había puesto anteriormente. 32 es A, B es 3 y el 4 es C. Lo único que tengo que hacer ahora es seguir la formulita. Tengo que multiplicar a C por A. Sé que C es 4 y A es 32. Entonces multiplico 32 por 4. Y ese resultado lo tengo que sumar con B, que en este caso es 3. Y todo eso lo divido por el mismo denominador, que va a ser 4. Opero 32 por 4 me va a dar 128. Mantengo el más 3 porque no lo he operado y lo divido dentro del 4. 128 más 3 me va a dar que es 131 dividido 4. No lo puedo seguir operando porque en este caso no se puede simplificar y mi respuesta sería entonces 131 cuartos. Ejemplo B, 5 y 1/3. Continúo de la misma manera que ya sé. Ubico cada una de las posiciones con los números del ejemplo que me están dando y digo que tengo que multiplicar primero 3 por 5 o 5 por 3 y todo eso más 1. Lo divido todo dentro de 3, que es mi denominador. Sé que 3 por 5 es 15, a este le tengo que sumar 1, todo dividirlo dentro de 3 siempre. 15 más 1 es 16 y todo esto dividido 3. Mi respuesta sería 16 tercios. Ejemplo 3 o ejemplo C, lo mismo. Opero el denominador por la parte entera, 8 por 7, y todo esto lo tengo que sumar por B, que sería 5. Lo tengo que sumar con 5 y todo esto lo divido dentro de 8. Sé que 8 por 7 es 56 más 5. Lo sigo manteniendo, ¿verdad? Porque no lo he operado. Y todo esto lo divido dentro de 8. Sé que 56 más 5 es 61 y lo sigo dividiendo dentro de 8. Mi respuesta es 61 octavos. Ahora vamos a ver amplificación y simplificación de fracciones. Como les dije, hay varias maneras de representar un mismo concepto de cantidad, no con los mismos números, porque los números son los símbolos que utilizamos para representarlos.
Hay varias maneras de representar la misma cantidad, así como habíamos visto en los ejemplos anteriores, que dos maneras diferentes de representar un número me va a dar siempre 2.5, por ejemplo. Lo mismo pasa con la amplificación y simplificación de fracciones. En este caso, se los voy a explicar de una manera gráfica. Primero la amplificación. En el cuadro de la izquierda, me doy cuenta que lo tengo dividido en 4 cuadrados. Tengo pintadas 3 partes de ese cuadrado. La fracción que representa a este dibujo es 3/4, porque 3 partes las tengo pintadas y mi totalidad es 4. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este cuadrado que dibujé aquí es un pastel, por ejemplo? Y el mismo pastel, no hice más grande el pastel, ni hice tampoco un pastel más pequeño, es el mismo. Pero ahora lo que voy a hacer es dividirlo todavía en pedazos más pequeños, porque qué si a la fiesta llegaron más personas, entonces necesito más pedazos de pastel. Y ahora ya no, el pastel no lo divido en 4 pedazos, sino que lo divido en 16. Es la representación que tengo yo en el segundo cuadrado. Me doy cuenta que ahora los pedazos de pastel son más pequeños. Y ahora tengo más pedazos de pastel pintados. Pero si me doy cuenta con el tamaño y la relación que tengo con el primer cuadrado, la cantidad que está pintada realmente es la misma. Solo que ahora en vez de pintar un cuadrado, pinto 4. Pero en realidad el área que yo estoy ocupando es la misma. Y esta fracción que yo tengo aquí dibujada con más pedazos, pero más chiquitos de pastel, sé que son 12 pedazos pintados y su totalidad ahora es 16. Entonces, ¿será que esta fracción es la misma que esta fracción? Sí, es la misma, solo que está amplificada. ¿Y qué pasa si yo tengo al inicio un 12/16 y luego lo paso a 3/4? ¿Será que es lo mismo? Sí, solo que ahí entonces estamos haciendo una simplificación de fracciones. Vamos a verlo un poquito más claro con los ejemplos. Primero me están pidiendo simplificar. ¿Cómo voy a hacer para simplificar? O sea, pasar del cuadrado que tiene muchos pedacitos al que está del lado izquierdo. Voy a buscar entre las dos partes, numerador y denominador, algún divisor que tengan en común esas dos partes. Entonces lo voy a escribir de la siguiente manera. ¿Qué valor se podrá dividir por 5 y a la vez por 25? 5, ¿verdad? Yo voy a dividir entonces en la parte de arriba 5 dividido 5 y abajo 25 dividido 5. Si yo divido 5 entre 5 me da 1 y 25 entre 5 me da 5. 5/25 es igual a 1/5, aunque no pareciera que es lo mismo porque son números diferentes, pero el concepto de cantidad es el mismo. Lo mismo que pasó arriba. Los números no tienen nada que ver uno con el otro, pero representan la misma cantidad. Si yo lo viera gráficamente, y lo pueden hacer ustedes, los invito a que lo hagan en sus cuadernos o en sus hojas, que dibujen ambas fracciones, 5/25 y 1/5, para ver si realmente les da lo mismo, utilizando las mismas dimensiones, solo que en un caso pueden hacerlo con un círculo o con un cuadrado, pueden hacerlo si son dos círculos, que los dos círculos sean del mismo tamaño y nos vamos a dar cuenta que es lo mismo que yo dibujé arriba. En el segundo ejemplo, en el ejemplo B, tengo 9/36. Voy a buscar también un divisor para ambos que sea común. Me doy cuenta que ambos se pueden dividir dentro de 9. Entonces digo 9 dividido 9 y todo eso lo divido entre 36, también dividido 9. 9 entre 9 me da 1 y 36 dividido 9 me da 4. Mi respuesta es 1/4. Yo puedo afirmar que 9/36 es igual a 1/4 y que 5/25 es igual a 1/5. Ahora vamos a ver ejemplos de amplificación. En estos dos ejemplos me están pidiendo amplificar 3 veces cada una de estas fracciones. Las reglas pueden variar, puedo amplificarlo las veces que yo quiera. Realmente, si me doy cuenta, no estoy afectando el número en sí. Lo único que estoy haciendo es, por así decirlo, partir mi pastel en pedazos más pequeños, pero no estoy alterando el concepto de ese número como una cantidad, lo que estaba haciendo yo en los cuadrados de arriba. Por más pedacitos más y más y más pequeños que yo lo parta, van a seguir siendo la misma cantidad que represente. Así vamos a hacer los siguientes ejemplos. Me piden que lo amplifique 3 veces. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 3
cada uno de los elementos de esa fracción. 1 por 3 dividido 5 por 3. Más adelante, en otros temas, vamos a ver por qué multiplicar por 3 arriba y abajo no me afecta en nada. Rápidamente les puedo decir que es porque sé que 3 dividido 3 es igual a 1. Y 1 por cualquier número me da el mismo número. Entonces no afecta. Aunque no se parezca el inicio con el final, representan la misma cantidad. 1 por 3 es 3 y 5 por 3 es 15. Entonces, 3 quinceavos es lo mismo que decir un quinto. Y si yo quiero, después lo puedo simplificar sabiendo que lo puedo dividir otra vez dentro de 3 y me voy a volver al mismo punto inicial que sería un quinto. Lo mismo para el ejemplo de abajo. 3 por 3 dividido 4 por 3. 3 por 3 es 9, dividido 4 por 3, 12. 9 doceavos es igual a 3 cuartos. Ya habiendo visto la amplificación, que como les dije puede ser por 3, por 2, por 1, por 100, por la cantidad que me estén pidiendo, media vez yo multiplique arriba y también multiplique abajo, no voy a afectar la cantidad, así como les dije. Cada vez que multiplicamos lo que estamos haciendo es dividir o hacer más pequeñitos los pedazos de pastel, pero mi pastel sigue siendo del mismo tamaño. Vamos a pasar al último subtema del video de hoy, que sería la representación de las fracciones y los números mixtos en una recta numérica. Lo vamos a hacer directamente con un ejemplo. A mí me dan el número 7 cuartos. Veo que es una fracción impropia porque el numerador es más grande que el denominador. Y me piden que represente con una bolita en una recta numérica esta fracción. ¿Cómo voy a hacer si 7 cuartos no es un número entero? Lo que tengo que hacer es ahora dividir cada unidad dentro de 4 partes, porque 4 es mi denominador. Yo aquí ya lo tengo realizado, pero ¿cómo lo voy a hacer yo en mi cuaderno? Primero coloco el 0 y una línea hacia la derecha que se puede extender hacia el infinito. En este caso no la voy a necesitar tan larga. Veo que necesito 7 cuartos. Yo voy a partir del 0 voy a contar un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y donde corresponde el 4 cuartos, coloco el 1 porque ya llegué a una unidad. 4 cuartos, dijimos que 4 dividido 4 es 1. Después sigo 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos y en vez de colocar 8 cuartos voy a colocar el 2. Yo sé que 8 cuartos, o sea 8 dividido 4 me va a dar 2. Y lo que hice fue antes de colocar el 1, o sea, toda esta línea de aquí me representa, por ejemplo, un círculo. Y ese círculo está dividido en estas 4 partes. Lo único que hice fue colocarlo ahora de manera lineal. Pero me doy cuenta que si yo lleno 1, 2 y 3 y 4 cuartos, todavía no he llegado a la cantidad que me están diciendo. Necesito más de una unidad. Entonces, cuento. ¿Cuánto será un cuarto más? 5 cuartos. Un cuarto más, 6 cuartos. Y un cuarto más, 7 cuartos. Mi respuesta entonces, 7 cuartos está aquí. 7 cuartos. Puedo dibujar con una bolita. Y esa sería la manera en que yo puedo representar el valor de 7 cuartos en la recta numérica. Paso al ejemplo B. 3 octavos. Lo mismo. ¿Se dan cuenta que ahora el 1 ya no está en la misma posición de la recta del ejemplo anterior? ¿Por qué? Porque ahora ya no tengo que dividir cada unidad en 4 pedazos, sino que ahora en 8. Entonces, con ayuda de mis cuadritos, yo voy a decir 1 octavo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y donde corresponde el número 8, coloco el 1. Y si necesito más, sigo igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en vez del 8, después coloco el 2. Porque cada una de estas unidades las estamos dividiendo en 8 pedazos. Puedo hacer mis pedacitos más pequeños, puedo hacerlos en 2 por un cuadrito, sí, eso no importa, pero podemos utilizar los cuadros que por algo están ahí para que nos ayuden a hacerlo más fácil. Entonces, ¿cómo voy a representar el 3 octavos? Veo que es una fracción propia, o sea que el numerador es más pequeño que el denominador, eso es una clave importante. Entonces no voy a necesitar llegar a 2, ni a 3, ni a 4 porque sé que es menos de una unidad y como aquí tengo la unidad, hasta ahí no voy a llegar porque es menos de la unidad, entonces no necesito seguir escribiendo un montón de veces 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 8 y poner el 2 y etcétera, etcétera, no. Con uno es suficiente. Y cuento, este es un octavo,
2 octavos, 3 octavos, porque son pedacitos que corresponden a la unidad. Si ese es 3 octavos, lo voy a representar de esta manera. Y vamos a tener un ejemplo C, que sería de un número mixto. Me doy cuenta que mi parte entera es un 1 y mi parte fraccionaria es 3/5. ¿De quién me voy a guiar para saber en cuántos pedacitos voy a partir o en cuántos pedacitos tengo que contar para llegar a la unidad o a 2 o 3? Siempre en el denominador, no importa si es un número mixto o una fracción. Y como son quintos, tengo que contar 5 pedazos antes de llegar a 1, 5 pedazos antes de llegar a 2. Y veo que como tengo una parte entera, significa que voy a pasarme de 1. Entonces, por lo menos tengo que llegar a 2. Si, por ejemplo, en vez de 1 fuera un 6, significa que me voy a pasar de 6 porque 6 veces ya completé la unidad. En este caso es solo 1. Entonces, digamos que con este 1 que yo ya tengo representado aquí, ya estoy colocada en esta posición. Y a partir de esa posición empiezo a contar los demás 3/5. 1/5, 2/5, 3/5. Y yo lo voy a representar como 1 y 3/5, porque ya pasé la unidad y aparte de pasar esa unidad, le sumé estos 3 pedacitos más para que correspondan al número que estoy diciendo. Esa sería mi respuesta. Espero que les haya servido el video de hoy. Si no, pueden escribirme en los comentarios o personalmente para que yo lo más rápido que pueda les pueda contestar y aclarar todas las dudas que tengan. Nos vemos en una siguiente ocasión.